Bienvenidos una vez más a este espacio de El Bolígrafo Rojo, transmitiendo una vez más desde Santo Domingo, crisol de la nacionalidad ecuatoriana, Santo Domingo, centro vial del país. Estamos un domingo más frente a sus pantallas, gracias a su fiel sintonía a este programa que cada domingo es tradición en los televisores y en los dispositivos móviles, donde ahora es fácilmente conectarse, de todos ustedes quienes nos sintonizan finalizando o iniciando la semana. Para mí es un gusto estar frente a ustedes y agradezco como siempre a Camisería Inglesa, que me tiene vestido de la manera en la que ustedes me ven todos los días o todos los domingos. Camisería Inglesa está ubicado, cambió de ubicación, ya no están en la avenida Río Lelia, ahora están en la Plaza Asturias, en la avenida Las Américas, esta avenida nueva que cruza de la Lorena hacia la Quito a la altura de la Uniandes. Entonces uno se va por la Uniandes, va hacia la Quito por esta avenida y a mano izquierda en la calle Mantas, ahí está la nueva ubicación de Camisería Inglesa, con la mejor ropa para caballero. Siempre me han vestido de la mejor manera y de la manera en la que debo presentar el programa, y para respeto de todos ustedes, mis amigos televidentes. De igual manera, Gimnasio Panamericano, un punto de referencia aquí en Santo Domingo. Gimnasio Panamericano está ubicado en la calle Echandía y Payatanga. Gimnasio Panamericano con las mejores máquinas para hacer ejercicios, para hacer máquinas, para correr, para trotar, para hacer bicicleta. A mí me gusta hacer bicicleta. Ando con un problema en la rodilla que no me deja trotar, entonces tengo que hacer bicicleta. Me mandó el doctor a que deje de correr, sino que ahora haga bicicleta nomás. Y para los jóvenes también, para los niños, el profesor Joaquín Rasco es experto y crea jóvenes, niños, campeones en la disciplina del taekwondo. Y galería también, si está en la avenida Río Lelia, Galería Calzado de Mujer de Jorge Bichot, calzado de diseñador, calzado de autor, para sobresalir en cualquier ocasión. Y ahora sí, doy la bienvenida al invitado de hoy. El invitado de hoy es una persona conocida por quienes estamos en los medios, pero a lo mejor no tan conocida a nivel masiva de toda la ciudad o de toda la región de Santo Domingo, pero es una persona bastante importante. Tiene una empresa muy grande de aquí de Santo Domingo que exporta productos, que exporta materia prima también hacia el exterior. Es una empresa gigantesca radicada aquí en Santo Domingo y que nace de aquí de Santo Domingo. Es una persona a la cual admiro por su talento para hacer negocios, y con quien vamos a conversar respecto a su trayectoria como empresario, como persona. Ha hecho bastantes ayudas a grupos que están cerca de la empresa de él, y que vamos a tratarlo más adelante, pero vamos a ir conversando sobre todas las cosas que tenemos para hablar con él. Y es un gusto para mí tener en este espacio del Bolígrafo Rojo al empresario exitoso Roberto Flor. Bienvenido, don Roberto, gracias por estar aquí. Un gusto, Fabio, la invitación que me has hecho, y igualmente un saludo a todos los seguidores del Bolígrafo Rojo. Don Roberto, vamos a iniciar con esta pregunta. Si usted tiene que presentarse de aquí, tiene que irse a Francia y le dicen, ¿usted quién es? ¿Usted qué dice? Yo soy quién, ¿qué soy yo? Bueno, yo siempre trato de buscar países que consumen nuestro producto, pero cuando yo voy a diferentes países me presento humildemente donde quiera como Roberto Flor. No Flor. Como empresario, porque no hace falta decirles a la gente que soy un empresario. Es preferible ir de esa manera, humilde, llegar a los corazones de cualquier persona que vive en cualquier parte del mundo. He tenido la oportunidad de viajar bastante por el negocio, que hay que hacerlo, ¿no? Y esa es la manera que he tratado de llegar a los corazones de cada uno de mis clientes. Hablemos de la empresa FG Enterprise, la empresa a la cual usted comanda y gerencia. ¿Cómo inició esta empresa? Y tenemos muchísimo para hablar y el tiempo a lo mejor no nos alcance, pero es una empresa que exporta a países de Europa, a Estados Unidos, productos de yuca, de verde, de papa, de malanga, y que aquí en el Ecuador a lo mejor no es muy conocido porque no se consume aquí en el Ecuador. Pero ¿cómo nace esta empresa y de dónde viene el nombre FG Enterprise? Bueno, en realidad FG Enterprise es F de Flor, G de el apellido de mi esposa. Okay. Entonces FG es Garcés Enterprise Internacional. Esa fue la forma como nació la empresa.
Bueno, es una historia bastante grande, Fabio, es una historia bastante grande cómo nace la empresa, porque yo fui empleado de una familia muy reconocida, aquí, bueno, de 3 familias muy reconocidas, ¿no? Primero trabajé en Comercial Hojanita de don Francisco Tipán, fui empleado ahí, y después de eso fui a trabajar en una empresa de quesos del señor Pedro Paredes, Finadito Pedro Paredes, que claro. ya lamentablemente falleció, pero siguen los hijos ahí en esa empresa que hace, que se recuerda usted, el queso caipirano. Eso, el queso campirano. campirano. Sí, sí, claro, sí, Antes sí, sí. era el ranchito, después le hicieron el queso caipirano y yo fui un colaborador de ellos, pero donde empecé un poco a tener una visión. Bueno, mi visión, Fabio, fue desde muy temprana edad ser positivo en la vida, ¿no? Porque cuando un hombre es positivo, una persona es positiva, un humano es positivo, siempre llega muy alto. Yo siempre fui positivo. Sin embargo, trabajé en esta empresa que se llama El Paraíso. Era una bananera muy grande, ¿no? 240 hectáreas. ¿Aquí en Santo Domingo? Aquí en Santo Domingo, ya. en el kilómetro 14 de la vía Quirindé. Y también tenía otra hacienda más allá de la Unión, en La Marujita. Era total como 300 hectáreas de banano, ¿no? Entonces, y yo entré, Fabio, como chofer, porque te voy a decir, yo logré estudiar hasta tercer curso, no más porque mi familia era de muy bajos recursos económicos. Y yo estudié en la escuela Juan Benigno Vela, en Ambato, en la nocturna, y vine a terminar aquí en... Entonces sus padres eran de Ambato, usted nació en Ambato. Bueno, mis padres en realidad son de Payatanga, una parroquia llamada Payatanga, bueno, ahora ya es cantón. De ahí es mi familia, pero yo ya nací en Santo Domingo, en el año 1968 nací en Santo Domingo, entonces desde esa época, bueno, nací y emigré otra vez a Payatanga y después emigré a Ambato y estudié en Ambato en la escuela y vine a terminar la escuela aquí en Nuevos Horizontes, la escuelita de Julio Moreno Mazacá. Sí, sí, sí. Ahí terminé yo mi año lectivo y estudié en Las Mercedes, en el colegio en el colegio Hernán Malo González. Bueno, no, tercer curso. Ahí terminé y para poder estudiar siempre trabajé para darme mi estudio. Los pocos estudios que fue, en realidad de escuela me dio mi madre, pero ya trabajé desde muy temprana edad. Y yo empecé a trabajar desde los 8 años, Fabio. Me recuerdo tanto, trabajaba en una ferretería en Ambato que se llamaba Ferretería Atalax, ¿no? Y cuando trabajaba para solo la comida, no es que me daban un sueldo. Entonces yo trabajaba para la comida, mi madre era... Trabajaba para que le den de comer. Para que no me le den de daban comer, o sea, me ganaba la comida, ese era mi trabajo, ganarme la comida, y mi madre era una ama de casa. Trabajaba como ama de casa y no me da vergüenza decir, mejor me da orgullo decir eso, ¿no? Que mi madre luchó para 5 hermanos que somos y trató de darnos por lo menos la escuela. Y de esa manera logramos salir adelante. Y bueno, entré como chofer, te decía, entré como chofer a la hacienda El Paraíso de ese entonces dueño, el coronel Hugo Guerrón, y la familia Guerrón. El coronel Hugo Guerrón y el doctor Jorge Guerrón, que hasta ahora es un amigo personal nuestro, ¿no? Él ha visto cómo yo he ido creciendo en los negocios de una manera correcta y de una manera formal. Y llegué de chofer y salí de gerente general de esa empresa. Entonces puede imaginarte, Fabio, si tú entras como chofer y vas ascendiendo, después ascendí a jefe de campo, después ascendí a administrador de las empacadoras y después ascendí a gerente general de la empresa. Y después de eso, te diría, ¿no? Salí formalmente por la puerta grande, salí porque había mucho trabajo que hacer ahí, pero salí. Y como te digo, salí muy bien y he salido de todos los 3 empleos que he tenido, los 4 empleos que he tenido con el primer empleo que fue en Ambato, que como te decía, ¿no? El último empleo salí y ahí es cuando empiezo a trabajar con un exportador de malanga. Y yo era intermediario y yo compraba la malanga y le vendía al exportador.
Lamentablemente, y yo siempre he sido una persona formal en todos mis empleos, y yo miraba que el señor, el dueño, que es mi, bueno, ya falleció lamentablemente, Francisco Moreno, que es mi compadre, lo amarcó un hijo mío, mi compadre, no tenía una formalidad, era medio informal. Trataba yo de guiarlo para que sea formal y lamentablemente no lo pude y quebró. Y me dejó con unas deudas como de $80,000 en el año, hace 20 años prácticamente, ¿no? El año 2000, no, en el año 2000, sí, aproximadamente. Ahí es cuando yo empiezo a coger las riendas de una empresa y pongo FG Enterprise, porque ese tiempo se llamaba Azogán, la empresa, no Azogán de los ganaderos, sí. Era una Azogán aparte, ¿no? Y ahí empiezo yo, bueno, tuve un acercamiento a los... Pero él le dejó la empresa era originalmente de él. Y se la no, yo hice otra empresa. Ah, ok. O sea, yo tenía la experiencia, o sea, ya yo trabajé con él y yo tenía la experiencia. Yeah. Entonces quedé totalmente abandonado, porque él quebró, fue debiendo un poco de dinero aquí. Oh, yeah. Y me dejó con un poco de deudas a mí, pero yo salí adelante. En esa época, Fabio, yo sembré, me recuerdo tanto, sembré 20 hectáreas de malanga con el esfuerzo mío, que era mi producción. Y este producto, ese tubérculo, llegó a costar tanto dinero que una hectárea producía aproximadamente $30,000, ¿no? Ese fue mi paso para yo poder ser exportador. Sin embargo, tenía yo la experiencia, la visión de que existía consignatarios en Estados Unidos, compradores de este producto. Entonces, logré sacar mi visa y viajé a los Estados Unidos. La malanga es un producto que a lo mejor gente no lo conoce. Yo incluso hasta hace unos años atrás no conocía. Bueno, en la adolescencia una vez mi papá vino y nos habló de la malanga, que decía que las papas, las Pringles, no son con papas, sino con malanga. Bueno, no es así. No, siempre yo escucho eso, pero yo... o sea, sí son papas entonces. No, las papas que tú consumes, yo te digo por la experiencia que ahora lo tengo, ¿no? Porque nosotros, después de exportar un producto fresco, que es la malanga, que lo lavas, lo secas y lo exportas, y en destino final lo pelan como nosotros la papa aquí, sino que los cubanos son los que más consumen, los caribeños son los que más consumen. ¿Ah, sí? Sí, ellos son los que consumen. El americano en realidad no te consume malanga, son los caribeños, los mexicanos, los costarricenses, no, la gente que Pero aquí en Ecuador no es muy conocida la malanga, más conocida afuera. Bueno, en realidad aquí no se consume malanga. Y el que consume es el cubano, que ha migrado a Ecuador. Ah, ya. Él es el que consume. Pero, Fabio, si tú te comes un plato elaborado por los cubanos, oye, es un producto muy bueno. Anda a Cuba Center y pídete una crema de malanga. Oye, es una cosa muy buena. Ah, ¿sí? Lo que falta es nuestra costumbre. Y qué malo, qué mala costumbre que no tenemos nosotros, ¿no? Tenemos el producto y no comemos. La malanga en Cuba, a los niños apenas empiezan a comer, les dan la malanguita en su comida, en su puré, y ellos consumen y dicen que es tan buena. Y claro, es tan buena, por eso ellos consumen, ¿no? Entonces, nosotros teniendo este producto aquí, no aprendemos a prepararle la malanga. Entonces, de esa manera nosotros nos decimos conocer. Pero bueno, lo más importante aquí es que FG Enterprise empezó a exportar una gran cantidad de productos. Roberto Flor... O sea, ya no era solo intermediario, sino que ya tenía de sus propios sembríos. Así es, nosotros empezamos con nuestro propio sembrío y ya exportamos directamente al destino final. Pero ¿qué pasa, Fabio? ¿Qué pasa? ¿Cómo se hizo conocer la malanga
en Estados Unidos, porque no conocían los consumidores, no conocían la malanga de Ecuador, solo conocían la malanga de Costa Rica. Entonces, yo hago mi primer viaje y ya era exportador, porque no tenía una visa. Cuando ya soy exportador y empiezo a tener un poquito más de dinero, te digo, ¿no? Porque no te dan una visa a cualquier persona. Ahora es bien complicado. Entonces logré tener un RUC, ser exportador, y con eso presenté a la embajada y logré viajar a Estados Unidos. Llegaba a los supermercados, porque cuando tú vas a un supermercado, miras una cantidad de productos y dices, este producto, en el supermercado, te digo Walmart, ¿no? Por ejemplo, tú vas aquí a Supermax y ves una papita, pero tú vas a un supermercado americano, como Walmart, Winn-Dixie, Publix, Sedanos, Presidentes, hay muchos supermercados, y vas a las perchas, y coges un tubérculo, una fruta, y dices, y tú empiezas a investigar, ¿dónde se puede dar esta fruta? Y dices, tenemos un Ecuador tan productivo, tan lleno de vegetación, tan lleno de tierras, que aquí en Ecuador tú lo que botas una semilla en el piso y eso produce. Entonces, te viene a la idea como empresario, dices, este producto puede darse en Ecuador. Y así pasó. ¿Cómo nosotros empezamos a producir malanga en el Ecuador? Y me recuerdo tanto, quien hizo esto fue un señor, Mauro Quito, que fue el primero que trajo la semilla de malanga, posiblemente metido hasta en los bolsillos, porque para traer una semilla al Ecuador es muy complicado. Claro. ¿Por qué? Porque tienes que pasar un poco de filtros y de burócratas que existen en el Ministerio de Agricultura, que no te dan el paso. Bueno, te voy a contar más después lo que pasa. Entonces, yo voy al supermercado a buscar la malanga ecuatoriana, porque cuando tú exportas de Ecuador, tienes obligadamente que poner en el cartón Producto of Ecuador. Claro. ¿No es cierto? Entonces... En el cartón y también en las sí, bueno, en realidad, esa época no estaba puesto las malangas. ¿Por qué motivo? Porque en una caja de malanga entran aproximadamente 50 malangas de primera y 90 malangas de segunda. Y poner 90 etiquetas en cada malanga, claro, eso te cuesta dinero. Entonces tú estás compitiendo, como tú estás entrando a un mercado, vas a competir ¿con quién? Con Costa Rica, que es una potencia económica en agricultura y en exportación. Entonces tú tienes que empezar a poner un precio por debajo de Costa Rica, porque ellos tienen nombre. Llego a los supermercados y no encontraba la malanga ecuatoriana. Solo la costarricense. Solo la Costa Rica. Y no había mi malanga, no había nuestra malanga. Que nuestra malanga era mejor. Sí, era mejor y es mejor que la de Costa Rica. No sé si que tú conozcas Costa Rica. Y yo para aprender fui a Costa Rica a copiar la fortaleza que ellos tienen, porque uno tiene que ser copión. Claro, copiar y mejorar. Y mejorar y ser mejores que ellos. Entonces, yo fui a Costa Rica y miré, y vi unas tierras de Costa Rica, lamentablemente, muy pobres. No con una capa vegetal increíble como la que nosotros tenemos. Entonces dije, no, nosotros tenemos que mejorar. Entonces, voy allá. Me voy donde mi cliente, que JC es un comprador muy grande en la Florida, que vende a los Walmart. Y busqué la forma de entrar a las bodegas para ver cómo ellos vendían la malanga al supermercado, y me di cuenta que lo que hacían ellos era poner en unas gavetas y llevar al supermercado, ¿no? Pero entonces no había la identificación de nuestra malanga. O sea, estaba mezclada la costarricense con la nuestra. Ejemplo, la caja de malanga de Ecuador, puesto en Miami, te costaba, en esa época, $20. Y la malanga de Costa Rica costaba $30. Era
solamente el nombre. Y por ese nombre costaba de Costa Rica $30. Entonces yo miré y dije, ¿cómo puede ser posible que ellos estén ganando $10 solamente por nombre? Regresé a Ecuador y mandé a hacer las etiqueticas que ponen, tú has de ver, la ciudadanía se va a dar cuenta que las manzanas ponen una etiqueta, sí, ¿no es cierto? Sí. Que en el banano ponen una etiqueta que dice punto de Ecuador. Pero me di el trabajo de poner en todas las malangas la etiquetica, que diga FG Enterprise Productor de Ecuador. ¿No? Me di el trabajo. Cuando llegó el primer contenedor a la Florida, el cliente me rechazó. Me dijo, no te voy a comprar una sola caja, porque no quiero con las etiquetas de Ecuador. Le dije, le mentí, le dije que el Ecuador no me permitía mandar más malanga si no estaba identificada. Si no estaba identificada. De esa manera, Estados Unidos llegó a conocer que Ecuador era un productor de malanga. Si no, hasta el momento, nosotros no teníamos la identificación. Seguirían pensando que es de Costa Rica. Claro, seguían pensando que es de Costa Rica. Eso hacía. ¿Por qué motivo, Fabio? ¿Por qué? Porque todos los clientes compraban a Costa Rica. Estaban casados con Costa Rica y no querían la nuestra. Pero poco a poco nosotros logramos introducir nuestra malanga. Y ahora, y hoy en el momento, Ecuador es el más grande exportador de malanga a nivel del mundo. Porque son pocos países. Nicaragua produce malanga, Costa Rica produce malanga, Honduras produce malanga, Colombia produce malanga, pero una muy poca cantidad. Pero Ecuador está exportando el 90%. ¿Del mercado americano? Empezamos con 90%. Sí, empezamos con el 52%. Ahí es cuando nos mandaron un documento los Estados Unidos diciendo que nosotros somos los más grandes exportadores de este tubérculo llamado malanga. O sea que ya Costa Rica quedó en menos del 5% de ser. Pues. Es que, mire, Fabio, Costa Rica tenía un potencial y Costa Rica tendría que ver qué cantidad de terreno tiene. Ya no tiene mucho espacio para sembrar. No tiene espacio. Y la malanga, en realidad, se produce donde hay bastante capa vegetal. Y nosotros los ecuatorianos sembramos, es posible, en los rastrojos, donde las tierras son vírgenes. Y te da 700, 800. Cuando nosotros empezamos a producir en Ecuador, aquí en Santo Domingo, producíamos 1.200, 1.300 cajas de 40 libras por hectárea. Y hoy en la actualidad, porque no hemos mejorado la semilla, la semilla se ha degenerado, estamos produciendo a 600, 500. Bajó. Pero Costa Rica produce 250 cajas de malanga. Entonces, ellos ya no lo es negocio, porque si la caja está a $20, hoy la caja está por encima de $54, que es un precio excelente. Pero la malanga en épocas anteriores ha bajado hasta $8, $10 la caja, que no es negocio. El producir una caja de malanga te cuesta alrededor de $11, $12 la caja. Entonces la caja debe estar por encima de $20 para poder que el negocio sea un rentable. Entonces, de esa manera, nosotros llegamos a ser los primeros exportadores de este tubérculo llamado malanga. Pero ¿de qué manera se puede mejorar la semilla? Ahí sí ya es con genética, me imagino. Claro, hay muchas formas de mejorar, Fabio. O sea, hay laboratorios en el Ecuador y siempre yo he pedido al gobierno, al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que nos dé una mano para mejorar. ¿Por qué? Porque es un producto que si es que se produce bien aquí en el Ecuador, trae divisas al Ecuador. Entonces, no solamente trae, genera fuentes de empleo. Y eso es lo que estamos buscando nosotros como industriales, como empresarios, como quieran llamarnos a nosotros, buscar la forma de mejorar este tipo de semillas para no perdernos, para no perdernos del mercado. ¿Cómo perdió Costa Rica? Y
hay muchos países, como Colombia, que tiene tecnología, como Perú, que tiene tecnología, que si nos ven, que nosotros tenemos ese potencial. Van a hacer lo que Ecuador hizo con Costa Rica. Dice, no, ahora voy yo a Ecuador a aprender. Voy a Ecuador a aprender. Y lo tumbo Ecuador. Fácil, ¿no? Fácil. Porque ellos tienen otra moneda. Colombia tiene otra moneda. Entonces, ellos tienen más. Y aparte de eso, ellos tienen el Tratado de Libre Comercio, que a nosotros nos cobran un porcentaje de la factura, el 2.5%, nos cobran a nosotros este impuesto, pero no porcentaje, impuesto, y en Puerto Rico nos cobran el 16%. Entonces, sin embargo, con todos esos impuestos nosotros estamos por encima en el negocio. Entonces, ¿qué pasa, Fabio? Tú miras que la nueva generación ya no te va a pelar una malanguita, pues, ¿no es cierto? Estás en un país avanzado como Estados Unidos, como Europa. ¿Quién hace ese trabajo? El que hace ese trabajo son la gente que ya se retiró, la gente adulta. Ellos están en su cocina, pelan, tienen el gusto de pelar y preparar, ¿no es cierto? Pero un restaurante que necesita trabajar pronto, no necesita una malanga que tiene que pelarlo. Entonces ahí viene la industria, ahí viene la visión del empresario, la visión de la industria. Dice, no, vamos a darle facilidad al consumidor. Malanga pelada. Malanga pelada. Pero aparte de eso, FG Enterprise no solamente miró eso. ¿Por qué? Porque no el 100% de la producción que te da una hectárea es exportable. Por ejemplo, sale una malanguita, produció una malanguita torcida, produció una malanguita con un problema X, un palo que quedó media chueca, ¿no es cierto? Claro. Y tú vas al mercado, Fabio, y tú le ves la malanguita que esté completita, la yuquita que esté bonita, la papita que esté redondita. Tú coges eso y te lo llevas. Pero esa torcida se queda, esa fea se queda ahí. O tal vez en la cosecha le metiste un palo, alguna cosa, se dañó. Pero es un producto bueno. Sin embargo, ese producto tiene que botárselo. Y se botaba aquí en el Ecuador, y lo botabas a la basura, lo botabas para los chanchitos, lo botabas para el ganado, y no costaba nada. Entonces el productor dejaba de recibir ese dinero, de ese 30% que tú botabas. Entonces, nosotros como visionistas, como empresarios, decimos no, al productor hay que mantenerle en el campo, que siga produciendo y que esté contento. Entonces, ese rechazo, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Pelarlo, congelarlo, enfundarlo y exportar. Y va al restaurante, listo, peladito, ¿y qué es lo que hace el señor que hace la comida? Lo mete, lo cocina y tiene su producto. Entonces, estamos haciendo dos cosas diferentes, dándole un servicio mejor al restaurante y dándole un dinerito más al productor. Esa es la visión que nosotros debemos tener para mejorar nuestro país. Y no se pierde ese 30%. No se pierde. Pero, aparte de la malanga, ¿no es cierto? Tú vas a un supermercado y miras el potencial que tiene otros países para consumir. Estos países grandes, mira, Estados Unidos. ¿Cuántas bocas hay en Estados Unidos? ¿Cuántos humanos hay consumiendo en Estados Unidos? Por eso, yo no vendo aquí en el Ecuador. No vendo. Porque me recuerdo tanto, no me has preguntado, pero me recuerdo tanto, hace un acercamiento Supermaxi conmigo, para que yo le venda la yuca. Para distribuirla aquí en Ecuador. Sí, para distribuirla aquí, para que yo le venda la yuca. Le dije, bueno, le mandé precio, y me pidió 30 cajas de 40 libras, semanal. Y sí, y después de eso, si no vendes, te lo regresan. Dices, no vendí, y te lo regresan. Eso no puede pasar en Ecuador.
al consumidor, al productor hay que cuidarle, al comerciante hay que cuidarle. Solamente ellos quieren ganar. Y no está bien. No está bien. En Estados Unidos yo mando contenedores completos y no me dicen, vea, señor Flor. Si no vendí, le regreso. Tiene que regresar con su producto a Ecuador. No es así. ¿No? Entonces, por eso yo no vendo nada aquí en el Ecuador. Porque no va a pasar el tiempo. O sea, va a pasar el tiempo. El pequeño productor, el pequeño empresario, no digo que soy grande, no digo que soy grande, pero hay que tratarlos bien, como nos trata en otros países a nosotros. Nosotros somos muy queridos. El Ecuador es muy querido en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos un buen producto. Claro, Fabio, las empresas tienen que formalizarse. Por eso, yo, como FG Enterprise, como Roberto Flor, siempre he sido crítico. Y crítico saludable, crítico productivo. Decir, señores empresarios, señores del Ministerio de Agricultura y Ganadería, tenemos que empujar a las empresas para que se formalicen, porque cuando no hay una empresa formalizada, ¿qué es lo que hace? Te daña el mercado, porque tenemos competencias tan grandes, otros países que son muy grandes, que producen una locura. Entonces, ¿con quién vamos a competir nosotros? Con los grandes países productores de producto. Entonces nosotros tenemos que formalizarnos para ser competitivos en el mercado. Esa es la única forma de que una empresa salga adelante. Si no, esa empresa se terminará. Y aparte de eso, no es que te dicen, pues no, la malanga de FG Enterprise, o la malanga de don Pablito, la malanga de don Julio, la malanga de don Ernesto, llegó mala. No. La malanga de Ecuador. La malanga ecuatoriana te llegó malo. Y no solamente la malanga, el plátano ecuatoriano te llegó malo, la papachina ecuatoriana te llegó malo. Eso te daña la imagen del Ecuador. Y no es el Ecuador el que daña la imagen. Es la persona que está mal formada en exportaciones. Para eso existe Agrocalidad. Y no para cerrar, porque no es productivo cerrar una empresa. Una empresa hay que cuidarlo para que produzca, genere fuentes de trabajo. Y yo siempre he dicho eso, a Agrocalidad, al Ministerio de Agricultura, señores, al SRI, al medio ambiente, a todas las instituciones que nos buscan, no, vayan y enseñen, vayan y hagan las cosas bien para que produzca, porque ahora no es saludable ir y cerrar una empresa. Entonces, si es que esa empresa está informal, hay que formalizarle para que sea productiva en nuestro país. Por eso, mira, Fabio, muchas veces a mí me paran los de la Comisión de Tránsito, ¿no es cierto? ¿Qué te dicen ellos? Ellos son recaudadores, no son educadores viales. Tú te para un policía en Estados Unidos, te para porque hiciste una infracción, claro. ¿No? Y no te perdonan. Si no, te aconsejan. Y aquí debería hacer eso, aconsejarle. Y si es que ya no entiende esa persona, ahí sí hay que multarlo. Entonces te puse ese ejemplo, ¿no es cierto? Te puse ese ejemplo de este tipo de cosas. Y entonces, aquí en el Ecuador, no es saludable cerrar una empresa, es saludable enseñarle a esa empresa para que sea productiva, para que genere dinero y genere fuentes de trabajo. Eso es lo que nosotros queremos en la actualidad en el Ecuador, generar fuentes de trabajo y traer dinero fresco, porque nosotros sembramos, producimos, industrializamos y exportamos y traemos el dinero a Ecuador. Y cuando uno trae dinero al Ecuador, tienes tu empleado, tu compañero de trabajo, tiene para comprar televisión, para hacerse una casita, para todo. Entonces es un dinero fresco. ¿Y qué es lo que debe hacer el gobierno ecuatoriano aquí en nuestro Ecuador? Cuidarnos a nosotros. Cuidarnos. Siempre la idea que se tiene es que el que más tiene hay que ver de dónde se le saca para quitarle, para eso está mal dicho. Para deshuesarlo. Eso está mal dicho. Te digo así, Fabio. Decía el gobierno anterior, que ni quiero nombrar, ¿no? El que tiene más paga. Eso es mentira. Porque si el que más tiene vive de la persona que trabaja. Claro. Entonces dice, si yo no me genera negocio esto, no exporto, pues. Si no me genera ganancia, ¿no?
Entonces, le voy al maíz, dice, le voy a bajar el precio al productor. Eso es todo. Y es el que pierde a la Es final. el que pierde. El que pierde el que menos tiene, lamentablemente. Y yo no hago eso. Yo cuido al productor. Y cuido. Y le digo, señor productor, no siembren más porque van a perder dinero. ¿Por qué? Porque siempre estoy investigando. Estoy investigando si es que Costa Rica está produciendo malanga, si es que X país está produciendo malanga. Entonces voy bajando las siembras para poder ser que el negocio dé. Si no te da, oye, vas a quebrar un poco de gente. Entonces hay que cuidarle al productor para que el productor siempre estés en el campo y no emigre de la ciudad, que no hay trabajo. En el campo hay trabajo, Fabio, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque cada día la gente no deja de comer. Tú sabes, en la pandemia, la gente se Yo tengo una anécdota, justo hablando de esto o comparándole el producto ecuatoriano con el costarricense. Estaba en un supermercado, un Publix, creo que era, o Walmart, en Kentucky, se llama Bowling Green. Un primo mío estudia allá y fui a visitarlo. Y fuimos al supermercado y había donde están las frutas, y fue una sorpresa para nosotros encontrar ahí plátanos. Unos barraganetes grandotes, bien bonitos, y decía, producto de Costa Rica. No me acuerdo cuál era la etiqueta, pero la cosa es que era de Costa Rica el producto. Y al lado, y habían como unas 3 bandejas, y al lado o más allá estaba otra que es igual, pero había solo una y decía producto ecuatoriano. Y el de Costa Rica valía más y el ecuatoriano valía menos. No me acuerdo cuánto valía el de Costa Rica y el de ecuatoriano valía menos, pero eran los mismos, o sea, solo cambiaba la etiqueta. Y es lo mismo a lo que usted me cuenta. Yo me acuerdo igualito de esa anécdota. Yo decía, pero ¿cuál es la diferencia si solo es Costa Rica y Ecuador? Incluso Ecuador habían menos, o sea, de acá habían como 3 bandejas, de acá había solo una. Y obviamente llevé el ecuatoriano y me hizo unos bolones de allá. Sí, mira, te voy a explicar esto, ¿no es cierto? Sí, tú dices, el plátano de Costa Rica estaba más grueso, y te doy la razón. El plátano de Nicaragua estaba más grueso, y te doy la razón. ¿Por qué? Porque el tránsito nuestro hasta el destino final, que es Estados Unidos, puede ser la Florida, puede ser Nueva York, nosotros necesitamos prácticamente 12 a 13 días de tránsito, y Costa Rica tiene 3, 4 días. ¿No? Entonces ellos cosechan de más semanas y por eso es más grueso. Pero claro. El sabor de nuestro plátano no tiene nada que ver. Entonces la gente, el consumidor, mira, Nueva York consumen si no te digo el 70% de la producción ecuatoriana, consumen ellos. Y la Florida consume menos. ¿Por qué? Porque está más cerca de Costa Rica, de Nicaragua, de Honduras, que también son productores de plátano. Esa es ventaja y desventaja. Desventaja, te digo así, ¿no? Mira, te voy a contar algo muy importante, muy satisfactorio para el país, ¿no? Yo viajé, yo miraba en las perchas americanas, en las perchas europeas, en las perchas rusas, porque yo tuve que viajar a muchos países consumidores, a las ferias, para ver qué consumían. Y yo miro la yuca de Costa Rica en todo el mundo. Y digo, ¿por qué nosotros no podemos producir yuca y ser una competencia para Costa Rica? Saludable, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos? Si nosotros tenemos tierras, suelo. Costa Rica, ¿cuántos habitantes tiene? Si no me recuerdo, como 6 millones de habitantes. Nosotros tenemos más mano de obra que Costa Rica, tenemos un promedio de 17 millones de habitantes. Con todos los emigrantes que han venido, podemos estar por mucho más arriba. Unos buenos, otros malos, ¿no? Los que han venido a trabajar, otros que han venido a llevarse el dinero ecuatoriano, que eso no está bien. ¿Se recuerda usted la emigración a España? La nuestra, claro, La nuestra, después del periodo ¿no? bancario. Y se complicó España, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿por qué? Porque ellos mandaban el dinero para allá. Cuando emigran a Ecuador,
mandan el dinero a Venezuela. Eso es lo que está pasando ahora. Claro. Pero el gobierno tiene que ver. Bueno, y no voy a entrar a ese tema, ¿no? Entonces, miro el potencial de sembríos en Costa Rica, de yuca. Me fui hace 10 años por primera vez a Costa Rica a ver la yuca, a mirar cómo producían la yuca, porque tengo amistades, porque amigos exportadores de Costa Rica, porque nos hemos hecho amigos en las ferias mundiales y hemos tenido diálogos y he tratado de llegar allá y he llegado y miro, en Costa Rica se produce una hectárea de yuca, 250 quintales, 200 quintales, pero así, rasguñándose. Nosotros pusimos fácil 500 quintales de yuca. ¿De una hectárea? Claro, de la yuca de Costa Rica. Claro, la yuca, a ver, ellos tienen otro tipo de yuca, que se llama la Valencia, ¿no? La yuca Valencia les gusta a los consumidores americanos, europeos, porque te cocina en 12 minutos. 12 hasta 15 minutos. Nuestra yuca nacional, que digo que no es mala, que es buena, se cocina promedio de 30 minutos, 35, y muchas veces cuando la yuca le deja mucho tiempo, se va hasta media hora. No. Entonces, esa semilla nosotros lo trajimos a Ecuador, de alguna manera, y sembramos en Ecuador, y ahora somos una competencia para Ecuador. Y te voy a comenzar algo que me pasó, ¿no? Yo traje a un ingeniero agrícola de Costa Rica, Ecuador, para que me enseñe, para que él me enseñe cómo se siembra yuca y ser un productor con éxito. Vino, me dejó sembrando la yuca y se fue. Y vino, él me enseñaba cómo tengo que hacer, que los parámetros y todo ese tipo de cosas virtualmente, porque era un ingeniero muy caro para tenerlo aquí, era muy costoso. Y no tenía la suficiente semilla para poderlo mantener a él aquí, con 50 hectáreas, con 20 hectáreas, apenas sembré 2 hectáreas. Entonces, me lo traje. Digo, vino la cosecha de la yuca. Y el hombre no podía creer lo que estaba cosechando. No podía creer. Por la cantidad. Por la cantidad de malanga y por las yucas. O sea, las yucas en Costa Rica no pueden ser más grandes de 20 centímetros. Porque siendo la misma semilla. Siendo la misma semilla. Porque tiene que entrar en la caja que tiene 22 centímetros. ¿No? Pero había unas yucas de 1 metro. Entonces el hombre se quedó loco, asustado. Imagínate. ¿Cómo produce nuestras tierras ecuatorianas? Entonces, ahí es cuando yo dije, no, esta yuca no la puedo exportar fresca, porque lo que estaba aprovechándose era un 20%, tal vez un 20%. Dije, no, el 20% y el 80% que lo hago. Entonces, ahí es cuando empiezo. ¿Pero por qué no se puede exportar el 80%? Porque era muy grande. No te entra en el cartón. No entra en la caja. No entra en el cartón. Tenía que cortar en la mitad. Sí. No, entonces no te entra en el cartón. Y eso no es saludable mandar de esa manera. Claro. No es saludable. Entonces ahí es cuando viene la visión mía y digo, no, voy a pelar la yuca, le saco la avena y le mando listo para el consumo del consumidor final. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y estamos cogiendo un mercado, Fabio, el Ecuador. Está cogiendo un mercado muy grande. Empezamos nosotros con un contenedor al mes. Hoy estamos, gracias a nuestro potencial de producción en las tierras ecuatorianas, estamos ya más de 2 contenedores, 3 contenedores semanal de yuca para los Estados Unidos. ¡Qué bestia! Pero nosotros estamos en proceso de crecimiento. Pero hay que ir formal para ser grande en el mercado internacional. Si no, olvídate, no. Si es que no te formalizas, no sacas certificaciones para la empresa. ¿Cómo se logra llegar a estos mercados? Por ahí usted me pasaba las imágenes que están en Publix, en Walmart, en Presidents y otros más. ¿En qué estados están y cómo ha logrado llegar a estos supermercados?
Mira, los gerentes, los encargados de los supermercados ven el producto y la empresa sola se hace la propaganda ya, sola. Si ven un producto de buena calidad en una tienda, en la plaza que le llamamos, por ejemplo, tú aquí vas al mercado, ¿no es cierto? Y ves un producto y dices, ¿de quién es este producto? Y en Estados Unidos en la Florida hay un espacio donde van todos los exportadores, hay bodegas en diferentes lugares que están vendiendo el producto. Entonces, los encargados de compra de los supermercados van y miran, y te compran este cliente, ven cómo está la calidad, te compras de este otro cliente y ven cómo está. Cuando llegaron a mi producto, ahí se quedan. ¿Por qué? Porque está trabajado correctamente. Y el producto te dura mucho más en percha. Eso es lo que ellos ven, que te dure mucho más en percha. Y para que te dure mucho más en percha, tú tienes que hacer un proceso en tu empresa. Tienes que hacer un proceso de calidad en tu empresa. Manejar, pero correctamente, con unos parámetros perfectos para que este producto llegue ya. Entonces, no es que yo he tenido que viajar a buscar clientes, no. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a quererle vender, ejemplo, a un cliente en Estados Unidos, tú, WP, que es una empresa, ¿no? Tú dices, te quiero vender mi producto. Él dice, está bien, véndeme. Pero si es que el ecuatoriano, el costarricense, vendía X precio, tú tienes que venderlo más barato. Claro. Más barato. Pero impones tu producto ahí. Entonces, tiene que ser de calidad. Porque si no es de calidad, le va a seguir comprando a Costa Rica. ¿No es cierto? Entonces, nosotros tenemos que buscar la forma de estar por encima de ellos en calidad. De esa manera, mi empresa ha llegado a potencializarse en los Estados Unidos, a tener credibilidad en los Estados Unidos. Por la calidad. Por la calidad y la constancia. Y tienes que quedar tú bien en tus despachos. Si tú dices, te voy a mandar tantas cajas en un contenedor en X semanas, tiene que ser así. Entonces, sola la empresa ha hecho su propaganda en los destinos finales. De esa manera nosotros hemos logrado estar en diferentes supermercados, en Walmart principalmente, en Publix, en Presidente y en Sedanos, que estamos directamente con ellos. ¿Y qué tan difícil es, hablando un poco de las rutas marítimas, porque por ahí escuchaba alguna amiga que me decía una vez que estaba haciendo una tesis sobre cómo sería mejor o más económico para el productor mandar el producto a Manaos para que salga por el Amazonas y llegue a Europa para no pasar por el canal? ¿Es viable eso o no es tan... se gasta más? Bueno, eso ya depende de cómo va a ser el tránsito. Nosotros, como exportadores, tenemos que ver la comodidad que te da la naviera. Por ejemplo, hay diferentes navieras en el Ecuador, ¿no? Maersk, Seaboard, King Ocean. Y ves tú qué naviera te llega más pronto. Por ejemplo, Seaboard, que es una naviera, te llega en 8 días. El flete es un poco más caro. Pero hay Maersk que te llega en 14 días. O CNL que te llega en 15 días, 20 días. Entonces, más tiempo te haces, el producto se degenera más, ¿no? Hay más tránsito. Entonces, nuestro producto, como es un producto fresco, tiene que estar en la percha lo más pronto para que sea consumido lo más pronto, porque es un producto fresco. Pero si es que es un producto congelado, como nosotros también mandamos un producto congelado, yuca congelada, malanga congelada, patacones, bueno, un sinnúmero de productos, estos congelados no hay problema, porque tienen un tiempo de vida, que es un año. No hay problema, porque va menos 30 grados. Eso se le puede mandar a una naviera que puede tener un tránsito aproximadamente de 25 o 30 días. Por eso es que nosotros tenemos un problemita medio complicado para mandar a Europa, porque Europa hay un tránsito hasta de 25 días, 26 días. Tratamos de evitar mandar allá el producto. ¿Por qué? Porque no va a llegar un producto en buenas condiciones
al menos si le trabajaron mal, producto Claro. fresco. ¿Qué son? No, el plátano, la malanga, la papachina, productos frescos de la pitahaya, que son productos frescos que van para que lo pelen en el destino final. Ahí sí. Eso se van a dañar. Por eso evitamos nosotros eso. Es preferible a esos países mandar ya producto terminado, que son, que lo pelas, le congelas y llegan en un muy buen producto, sin ningún problema, apto para consumirse. Ok, ahora vamos también a hablar acerca de un tema filantrópico que usted hizo y que me gustaría tratar sobre, bueno, son dos en especial, el de la contaminación del río, que se me escapa el nombre, ¿cuál es? El río Salgana. Salgana, el río Salgana, y también la ayuda o la gestión que se está haciendo para la ampliación de la vía Quevedo. Hablemos primero de lo del río Salgana. ¿Cómo empezó este problema? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y qué fue lo que se hizo para solucionar la problemática que había ahí? Bueno, mire, Fabio, hasta ahora casi se ha solucionado esto, ¿no? Fue una lucha desde la época de la alcaldía de la Revolución Ciudadana, que tenían el botadero de basura, que era la vía Quininé, que Tex Montes de Oca también tuvo una lucha. ¿Por qué? Porque por la mala administración de la gente que está trabajando adentro. Se pasaron al kilómetro 30 de la vía Quevedo a poner el famoso complejo ambiental. Cuando lo llamaron complejo ambiental, si tú escuchas un complejo, ¿cómo lo ves? Un complejo, ¿no? Algo moderno, bonito, algo bien un hecho. complejo, tal vez como un parque donde trotar, donde caminar, van a hacer las cosas bien. Y ese era de esa forma socializaron al recinto de la primavera. Sin embargo, hubo muchos problemas ahí, que en la primera lucha yo no estuve, no los tuve. Estuvo un señor, ya ni me acuerdo el nombre, un doctor, luchando por eso, que igual le denunciaron y bueno, el hombre casi fue preso. Ya me voy a acordar el nombre del doctor. Tengo una hacienda al lado del complejo ambiental, al lado del complejo ambiental. Y un día los moradores luchaban que no se ponga el complejo ambiental porque iba a haber olores, porque conocían lo mal que trabajan en el Ecuador, lamentablemente, lo mal que trabajan los municipios en el Ecuador. Entonces decían, vamos a tener problemas de gallinazo, de moscas, de olor y de esta cosa. Pelearon y yo me quedé callado. Me quedé callado. Pero cuando un día vienen y me dicen, venga a ver el río Salgana, cómo está de contaminado, me levanté y fui y miré, no había un pez vivo. No había un pez vivo. Entonces, empecé la lucha formal, llamando al Ministerio de Ambiente para que mire el daño que estuvo haciendo el complejo ambiental. No había vida en ese río, no había vida de peces en ese río, lamentablemente. Subí por el río, por las orillas del río, y miramos cómo bajaba el lixiviado al río. Eso era terrible. Entonces, me puse la mano en el pecho y dije, voy a luchar por el bien de la gente que existe al lado del río. Porque aquí en el Ecuador, no todos tenemos agua potable, pues. La gente que vive en el campo no tiene agua potable, claro, y usa las aguas del río. Y no solamente para uso humano, para uso de su ganado, de los chanchitos, de los reguillos y tanta cosa. Entonces, dije, voy a colaborar, porque tengo que colaborar, porque me debo a la gente, me debo al campo, y empecé una lucha muy dura, Fabio, muy dura, que le comento, el poder político es muy grande. Saqué pruebas de agua contaminada, notarizada del medio ambiente, notarizada. Sin embargo, cuando hicieron la prueba de ellos, salía que el río estaba, pero impecable. Y le dije a la señora alcalde, si es que usted hizo análisis de ese agua, de ese río, tome un vasito y tómese.
y se muere mañana. Y a todos, a los jueces, a todos les dije, pero vengan, tomémonos una agüita pues acá. Si es que salió tan linda el agua, salió tan perfecta el agua, para tomar, vengamos, les invito y tomémonos agua. Y nadie se quiso tomar, ¿no? Entonces empecé la lucha, Fabio, empecé la lucha. Usted no tiene idea cuánto luchamos. Y el poder político me mandaron todos los ministerios a la empresa a hacerme seguimiento, medio ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, SRI, todos, para callarme. Gracias a Dios soy formal. Y como entraban, salían cada uno de ellos. Y no pudieron conmigo, no pudieron conmigo. ¿Y qué es lo que hicieron? El poder político me denunció que yo había saboteado las piscinas del exiliado. Que yo fui, le metí machete, le metí una pala y yo boté el exiliado al río. ¿Cómo lo ve usted? Ya es un juicio. De esa manera, no me callaron, me amedrantaron. Porque, ¿qué tuve que hacer? Luchar con un abogado para defenderme. Entonces me callaron, me debilitaron. Esa es la forma de debilitarte. Pero yo tenía todas las pruebas. Llegó después el alcalde Víctor Manuel Quiroga Afinadito, amigo mío, y que a veces no tienen la culpa los alcaldes, tienen la culpa los corruptos que están trabajando dentro de ese complejo ambiental, porque hay una corrupción increíble, que yo lo detecté, la corrupción. ¿Por qué? Porque el lixiviado tienes que tratarlo, y ese tratamiento te cuesta, y va al bolsillo de X personas. No lo trataban el lixiviado, pero sí cobraban. Como que lo estuvieran tratando. Como que estaban tratando, pero estaban haciendo un daño a la ciudadanía que vivía en las orillas del río. Entonces todo eso se miró, por ese motivo me pasó eso. Fue una lucha que hasta ahora lucho, que hasta este momento. O sea que todavía sigue bueno, y ahora ha cambiado la administración de esta alcaldía, y ya ha cambiado, que se les va un poquito de lixiviado, pero voy y hablo con el gerente de la empresa, de esta empresa que está encargada, y lo hace, y lo controla pronto. Porque debe haber una buena amistad con tus vecinos. Si tú vives aquí, tienes que tener una buena amistad con tu vecino, porque es lo mejor que tú puedes hacer. Entonces, yo soy vecino de ellos. Y les digo, Patricio Noguera, hermano, anda y mira que te están trabajando mal, porque él no puede estar todos los días ahí. Entonces, van y arreglan. Esa es la manera más correcta que hacer. Y hay que hacer un trabajo correcto. Eso es lo que ha pasado. Pero ha sido una lucha que hasta hoy se ha logrado algunos beneficios para ese río y para la ciudadanía que vive en ese río. Tratamos de cuidarlo. Ok, esto ha sido el Bolígrafo Rojo, un programa más transmitiendo desde Santo Domingo, centro vial del país, Crisol de la nacionalidad ecuatoriana. Un gusto, amigos televidentes, y nos vemos la próxima semana. Nos despedimos, don Roberto, en esta cámara. Chao, amigos televidentes. Un gusto, saludos.